¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da gusto que nos acompañen este jueves 19 de octubre del 2023 con información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hemos avanzado esta semana analizando la situación particular de las nueve entidades federativas donde va a haber elección, 8 de gobernador y la elección de un nuevo jefe de gobierno en la Ciudad de México, que lo veremos mañana, pero cada uno de los casos para ver qué estructura con base en la militancia, en la afiliación oficial que cada partido tiene reconocida, representa parte de la estructura con la que los partidos enfrentarán esta contienda por las gubernaturas. ¿Por qué? Pues porque esa estructura de afiliaciones, ese padrón de afiliados de los partidos es el que refleja con toda claridad si los partidos han estado trabajando o han perdido el tiempo en otras cosas. Si han preferido, como sucede en muchos casos donde el partido gana el gobierno del Estado, todos quieren estar subidos en la estructura del gobierno, todos quieren estar dentro de la nómina del gobierno y la mayoría deja de trabajar en lo esencial, que es en el activismo político para invitar a más personas a sumarse a la causa. Entonces, esto que hemos estado observando estos días, la estructura de los partidos nos dice mucho de cómo los partidos van a llegar a la contienda del 2024. Las estructuras de afiliados a los partidos políticos en las 9 entidades del país en donde habrá contiendas por la gubernatura son el reflejo del trabajo partidista y la base en la que se apoyarán en los comicios del domingo 2 de junio del próximo año. En los casos de Veracruz y de Yucatán, los signos son muy claros con respecto al trabajo que los diferentes actores políticos han realizado en los más recientes 3 años. En Veracruz, por ejemplo, la estructura de Morena y sus aliados es muy sólida, mientras que en Yucatán las fuerzas están equilibradas. Esto anticipa una victoria cómoda para los morenistas veracruzanos y un resultado de pronóstico reservado en la península entre la coalición que encabeza Morena y el Frente Amplio por México, que es liderado por el PAN, actual partido que gobierna en el estado de Yucatán. En Veracruz, la estructura que apoya las aspiraciones de los morenistas para retener la gubernatura, esto lo podemos ver en la gráfica número 3, en Veracruz, la estructura que apoya las aspiraciones de los morenistas para retener la gubernatura, que actualmente está en manos de Cuitláhuac García Jiménez, tiene registrados ante el Instituto Nacional Electoral 180,927 militantes constantes y sonantes, contra 23,911 del Partido Acción Nacional y otros 20,688 del PRI. Al Partido de la Revolución Democrática todavía le queda una buena reserva de 53,650 militantes en el estado de Veracruz y juntos los 3 partidos del Frente Amplio por México llegan a 98,249 afiliados. Esto parece muy interesante y muy fuerte. Sin embargo, hay que ver los números de la coalición que van a tener enfrente. La suma de afiliados a los padrones estatales de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde es nada más y nada menos de 237,696 personas. Esto nos muestra algo que es esencial y que además se refleja ahí en los números. La gente de Morena sí se puso a trabajar en el estado de Veracruz para afiliar simpatizantes, pero pongan atención en una cosa. No ha sido el mismo activismo el que han mostrado partidos como el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, que todos sabemos que van montaditos en la ola exitosa de Morena y por ahí caminan con tranquilidad hacia las próximas elecciones. Esto que estamos viendo en pantalla nos muestra claramente cuáles son las estructuras básicas en las que se cimenta la fortaleza de estos partidos en el momento en que hacen campañas, en el momento en que invitan a la gente a participar y en lo que hacen el día de la elección cuando tienen más gente para movilizar a las personas que deben acudir a las urnas, invitarlos a los que están un poco hepáticos y decirles, vámonos todos a las urnas, porque es importante que no falte alguien de nuestra corriente o partido. Bueno, en el caso de Veracruz, usted sabe que se va a renovar la gubernatura, también 30 diputaciones de mayoría relativa, 20 diputaciones de representación proporcional, en un estado donde Morena y sus aliados dominan sin complicaciones,
porque hay 50 legisladores en el estado de Veracruz, 50 legisladores locales. Estamos hablando de diputados locales en el Congreso Estatal, 50 diputados locales, de los cuales 31 diputados son de Morena. De manera natural, Morena tiene la mayoría simple. Son 26 los que se necesitan para la mayoría simple y los tiene Morena. Hay otro dato muy interesante en la legislatura de Veracruz. Hay 25 mujeres y 25 varones, es decir, ahí hay una equidad de género absoluta, 25 y 25 de cada género. El PAN tiene apenas 7 diputados, el PRI tiene 3, pero el Partido del Trabajo suma 2, igual que el Partido Verde, a la fuerza de Morena. Morena entonces tiene 31, 33, 35 de 50 legisladores en el estado de Veracruz, y con eso le alcanza para tener una ventaja en el momento de decidir la reforma de ciertas leyes en la entidad. En el 2018, Morena ganó con el 44.02% de los votos y la coalición por Veracruz al frente, integrada entonces por el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciudadano, que ahora extrañan tanto los de la coalición opositora. Bueno, allí en Veracruz en el 2018, como lo vemos en la lámina número 6, en Veracruz en el 2018 Morena ganó con el 44.02% de los votos y derrotó a la coalición de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que se denominaba por Veracruz al frente y que postuló a Miguel Ángel Yunes Márquez. La diferencia fue 44.02 a 38.39. Y ahí ya se veía que el PRI estaba prácticamente desfondado. En esas elecciones, vean ustedes, el PRI todavía llevaba de aliado al Partido Verde Ecologista de México. Lo que estamos viendo en los resultados de esta elección del domingo 1 de julio del 2018 probablemente se repita en cuanto al triunfo de la coalición de Morena, PT y Partido Verde, pero muy probablemente también el resultado sea muy amplio y que la coalición, bueno, no la coalición, sino la votación de PAN, PRD y PRI descienda todavía mucho más de lo que lograron en los comicios de hace 5 años. ¿Por qué? Pues porque vemos que no han trabajado lo suficiente para fortalecer sus estructuras y que en este recambio que se va a dar desde este momento, por ejemplo, hasta las elecciones del 2024, seguramente va a haber panistas que probablemente se vayan a Movimiento Ciudadano y va a haber priistas que probablemente terminen votando por el partido Morena. En Veracruz, usted lo sabe, Morena, en la gráfica número 8, Morena ya tiene definidos a sus precandidatos, a quienes aspiran a la coordinación de los comités de defensa de la 4T. Ahí está en primer lugar Norma Rocío Nale García, exsecretaria de Energía, es la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador y fue la responsable de la construcción de la refinería Dos Bocas. Es muy difícil que alguien le pueda quitar a Rocío Nale García la postulación en el estado de Veracruz, aunque también se apuntaron 6 personas más. Claudia Tello Espinosa, diputada federal, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, el secretario general de gobierno de Veracruz, quien tiene el respaldo y el apoyo del actual gobernador, pero por lo que hemos visto en diferentes expresiones, Eric Patrocinio no tiene la simpatía del presidente López Obrador, que incluso le ha criticado que se haya excedido en la proliferación de anuncios espectaculares. También Manuel Huerta Ladrón de Guevara, exdelegado de programas para el desarrollo en el estado de Veracruz, está apuntado, lo mismo que Sergio Carlos Gutiérrez, diputado federal, y Cenillacén Roberto Escobar García, exsecretario de Educación en Veracruz. En el caso de Yucatán hay diferencias muy sensibles. Aquí sí es muy interesante observar lo siguiente. Las dos estructuras, esto lo vemos en la diapositiva número 10, las dos estructuras de los padrones de las coaliciones que encabezarían Morena y el PAN tienen fuerzas muy equilibradas en esta entidad. Vean ustedes el cuadro número 10, el que está ahorita en pantalla. Vean, por ejemplo, la suma de los militantes que tienen registrados y reconocidos PAN, PRI y PRD da 44,940 ciudadanos, pero la suma de militantes de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde
da una suma de 39,853 ciudadanos. Es decir, hay una diferencia pequeña ahí entre de 4,000 y 5,000 ciudadanos de diferencia en cuanto a la membresía total que tienen estos partidos en el estado de Yucatán. Y lo interesante en este caso es que esta paridad de fuerzas en sus estructuras y en sus padrones de militantes, en su membresía de militantes, también se refleja. Hoy estuve revisando varias encuestas que se han publicado en Yucatán en particular y otras que se han publicado por consultoras que se presumen nacionales, y en la mayoría de los casos, en este momento, por lo menos en el mes de octubre del 2023, la mayoría de las encuestas marcan una diferencia muy pequeña de 3 o 4 puntos entre la coalición que encabezará Morena y la coalición que van a formar PAN, PRI y PRD. Entonces, esto que vemos aquí en la pantalla de 39,000 militantes de la coalición de Morena contra 44,000 militantes registrados de la coalición que encabeza el PAN, eso que ustedes ven en la pantalla también lo van a ver en las encuestas en las que ya salieron, ya se nota, y en las que van a seguir saliendo también se va a notar. Aunque fíjense ustedes que en el caso de Yucatán hay un dato que podría modificar muchas cosas. Ustedes recuerdan que hace como 2 o 3 semanas un senador que militaba en el PRI, un senador que se llama Jorge Carlos Ramírez Marín. Jorge Carlos Ramírez Marín dejó el Partido Revolucionario Institucional para sumarse a las filas del Partido Verde Ecologista de México. De hecho, Ramírez Marín es uno de los aspirantes a encabezar la coordinación de los comités de defensa de la 4T en el estado de Yucatán. Entonces, ¿no le extraña a usted que este registro que tiene el PRI en el estado de Yucatán en este momento, donde dice que tiene 23,642 militantes por 10,735 del PAN y otros 10,563 del PRD, no le extrañe que al llegar a la elección del 2024, una buena cantidad de esos militantes priistas terminen apoyando a la coalición opositora, impulsando o impulsados por el atractivo de que Ramírez Marín ya se fue para el Verde y que el Verde es parte de la coalición que va a buscar la gubernatura. También es muy importante que usted observe algo aquí en esta gráfica. Los últimos 6 años, el Partido Acción Nacional gobernó el estado de Yucatán. Usted sabe que el estado de Yucatán es un estado en muchos aspectos muy conservador. De hecho, tiene uno de los diarios más conservadores de la República, que se fundó, uno de los más antiguos, que se fundó en el año de 1917, el Diario de Yucatán. Pero lo notable es esto, que después de 6 años de gobierno panista, la membresía del PAN sigue siendo muy modesta en el estado de Yucatán, cuando presumiríamos que debería de tener mayor presencia de afiliados en ese estado. Entonces, lo que se anticipa en el caso de Yucatán es que va a haber una contienda muy cerrada, que evidentemente puede ganar cualquiera, pero aquí en este caso el retador es la coalición de Morena, del PT y del Partido Verde. Ahí se va a elegir un nuevo gobernador, 21 diputados de mayoría, 14 diputados de representación proporcional, y se va a mover todo el estado porque va a haber renovación de 106 ayuntamientos en el estado de Yucatán. Yucatán tiene 25 legisladores locales. En este momento hay 14 mujeres y 11 hombres en el Congreso de Yucatán, y por supuesto la mayoría la tiene el PAN con 14 legisladores. Por ahí le ayuda el PRI con 2 diputados más y el Partido de la Revolución Democrática con un diputado adicional. Estamos hablando de que el PAN y sus aliados sumarían en el estado de Yucatán 17 diputados de 25, lo que le da una ventaja muy clara para tomar decisiones en el Congreso en apoyo de su gobierno y de su gobernador, por supuesto. El margen de victoria para la coalición por Yucatán al frente en las elecciones del 2018, aquí también es muy interesante ver el dato. Fíjese usted, en el 2018 el PAN ganó con el 31,65% de los votos. Mauricio Vila Dosal en la gráfica número 13, Mauricio Vila Dosal ganó con el 31,65%. Y hace 5 años quedó en segundo lugar el PRI con el 28,04%, es decir, 29, 30, 31, 3 puntitos de diferencia entre el PRI
y el Partido Acción Nacional, que iba en coalición con el Partido Movimiento Ciudadano, al que siguen extrañando los panistas, los perredistas y los priistas. Entonces, por eso cuando le hablaba a usted hace un momento del cambio de Ramírez Marín del PRI al Verde y de la membresía de militancia que tiene en este momento el PRI y el PAN, que es una membresía muy modesta, que apenas supera los 10,000 militantes en toda la entidad, con este resultado del 18 no sería extraño que la presencia de Ramírez Marín le diera a la coalición opositora los puntos necesarios para que esté compitiendo para ganar la gubernatura y que aún en una contienda cerrada, Morena y sus aliados puedan lograr desplazar al PAN de la gubernatura de Yucatán. Y ahí también ya hay precandidatos de Morena. En la gráfica número 15 vemos la lista completa: la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, la diputada federal Rocío Natalia Barrera, Alfa Alejandra Tavera Escalante, Jessica Saidén Quirós, expanista y diputada local de Morena, es la mujer que está ahí en la fotografía. También Joaquín Jesús Díaz Mena, exdelegado de programas sociales del gobierno federal en Yucatán. El senador Raúl Paz Alonso fue diputado local y presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Yucatán antes de sumarse a Morena. Si usted se fija, estamos viendo entre los precandidatos de Morena una ex diputada panista, un ex directivo del Comité Estatal del PAN en Yucatán y un ex senador priista que ahora es del Verde Ecologista. Entonces se están moviendo las fuerzas en Yucatán y todos estos movimientos podrían propiciar que Morena finalmente, aunque fuese en una contienda cerrada, ganara la gubernatura de ese estado. Pero lo primero que tenemos que reconocer es que la contienda va a ser muy dura y la diferencia va a ser de muy pocos puntos entre las dos coaliciones más importantes. Por aquí nos encontramos mañana otra vez en Puntos y Coma. Mañana terminamos este recorrido analizando qué pasa en la Ciudad de México. Gracias y buenas noches.